Hola a todos, venga chicos y chicas, hoy vamos a hacer el último vídeo, vamos a hacer el vídeo del tema 12. Vamos a empezar a terminar por fin con esta asignatura. En el fondo, lo que vamos a ver hoy es un repaso de lo que ya hemos visto, porque ya os he explicado todo lo que deberíais de saber, bueno, casi todo, salvo dos pequeños detalles, de lo que deberíais saber de este tema 12, de qué es el contraste de hipótesis y la inferencia estadística, porque de eso es lo que trata el tema 12. En el tema 12 voy a lo más importante, al motivo principal por el cual yo hago un estudio estadístico, que es el contraste de hipótesis, el poder comprobar si se cumple o se rechaza la hipótesis nula, estas que vimos en el tema 1, y empezar a conocer bien la población en el fondo. El tema 11 nos hablaba de los parámetros, nos explicaba cómo era la población, pero hoy lo que vamos a ver es si la hipótesis nula se cumple para la población o no, o sea, si no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Y todo eso solo se va a poder hacer con el tema 12. Bueno, en principio, nosotros ya sabemos que existe la población. La población es todo el grupo de gente que me gustaría conocer a mí, pero sabemos que yo no puedo trabajar con todo ese grupo de gente. Por eso lo que hago es de este total de gente extraigo un trocito, que extraigo al azar un trocito de gente que será la muestra. Este trozo de aquí es la muestra que me permitirá, a partir de los datos que saco de esta muestra, puedan ser la media, la desviación típica, la varianza, intentaré conocer mejor la población. A fin de cuentas eso era lo que era el tema 11, pero en el tema 12 damos un paso más allá. La estadística empezó a utilizarse en pedagogía para poder dar validez científica a los conocimientos y a las teorías que se iban surgiendo para técnicas, bueno, simplemente teorías, métodos, diseño de programas, para poder dar validez científica a todo esto nuevo que estamos trabajando, ni más ni menos. Entonces, ante esta situación, partieron del hecho de que no podían trabajar con toda la población. Yo no puedo trabajar con el conjunto de población y la única forma de poder contrastar esta hipótesis es mediante la división, ¿vale? De extraer al azar de este total de la población algunos individuos que pasarán a ser la muestra. Esta muestra es un subconjunto, es un grupito pequeñito que me permitirá trabajar adecuadamente y a partir, una vez que conozca perfectamente este grupo, intentaré conocer el total, el grupo general. En este caso, como a mí lo que me interesaba era demostrar una técnica, una ley, una teoría que tenemos, para ello lo que tenemos que tener en cuenta es intentar comparar los resultados de esta técnica con los resultados de no haber aplicado esta técnica, los resultados que proporcionan a los alumnos el haber aplicado una ley, una teoría, una idea y el no haberlo aplicado. Es, por ejemplo, yo quiero demostrar que dar una educación individualizada mejora el rendimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales. Pues simplemente para poder demostrar esto, porque hubo alguien que lo tuvo que demostrar científicamente, se tiene que hacer un estudio estadístico y tendré que recoger la información y mirar de esta muestra, de la muestra, los resultados de los alumnos que tienen necesidades especiales y que se han esforzado a darle una clase individualizada. El problema está que ¿con qué lo comparo? ¿Cómo puedo llegar a demostrar que esos datos demuestran que es mejor? Pues la única forma de hacerlo es comparándolo con otra muestra, otra pequeña muestra en la que no se le haya aplicado una atención individualizada a estos alumnos con necesidades educativas especiales. Así, yo lo que hago es dividir la muestra en dos partes.
Una parte será el grupo que llamaremos de control y otro será el grupo experimental. El grupo de control será este que voy a pintar de verde fosforito y el grupo experimental lo voy a pintar de naranja. Y mi objetivo va a ser intentar mirar si los resultados que da la media, por ejemplo, de las notas de los alumnos con necesidades educativas especiales a los cuales no se les ha dado la técnica, porque a fin de cuentas es el grupo de control, el grupo base, el grupo sin ninguna característica especial, ¿vale? Tendré que mirar la media de las notas, su varianza, si son, recordar que la varianza nos dice si el grupo es muy homogéneo o muy heterogéneo y demás. Y tendré que comparar los resultados de este grupo de control con el grupo experimental, grupo de alumnos que sí que han recibido una educación individualizada y tienen necesidades educativas especiales. Yo compararé los resultados de uno con los de otro y miraré si hay diferencias. Eso se hará restando. A fin de cuentas, ¿qué es lo que dice la hipótesis nula? Recordar, la hipótesis nula siempre dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Si encontramos alguna diferencia es fruto del azar. Tengo que partir de esa negación, de esa idea de negación, porque hay que entender que yo no puedo, como científico, partir del hecho de que sí existe algo que no se ha podido demostrar. Por eso, lo que tengo que decir siempre como científico es que no existe relación y después ver si se rebate esta idea o no se rebate. Pero bueno, a mí lo que me interesa ahora mismo es tener en cuenta que yo quiero mirar si hay si no hay diferencias entre el grupo de control y el grupo experimental, entre ambos grupos. Aquí el kit de la cuestión es, vale, yo quiero mirar que no haya diferencias, pero a mí no me interesa conocer que no haya diferencias en la muestra. A mí en el fondo lo que me interesaba es que al conjunto de la población intentar mirar si a este conjunto de la población le pasaría lo mismo, ver si no hay diferencias significativas entre el grupo de control y el grupo experimental en la población, ver si en el conjunto total de la población la diferencia que yo encuentre, porque a lo mejor encuentro una diferencia de un punto, de 0,5 puntos y demás, yo quiero comprobar si esta diferencia que he encontrado existe en la población o no existe, porque si yo hago este cálculo de la diferencia y me da 0, si yo tengo la muestra de control y la muestra experimental y veo que no hay diferencia de medias, casi con total seguridad en la población se cumplirá la hipótesis nula y tampoco en la población habrá diferencias entre el grupo de control y el grupo experimental. Pero ¿qué pasará si sí hay alguna diferencia entre el grupo de control y el grupo experimental? Si sí hay alguna diferencia entre no haber aplicado una educación individualizada y sí haberlo aplicado, pues lo que me tocará a mí ahora como investigadora es comprobar si este punto de diferencia solo existe entre la muestra de control y la muestra experimental, o se puede llegar a extrapolar a la población. Lo podría llegar a extrapolar en la población porque hay que pensar que estaríamos trabajando con dos trozos que he extraído de la muestra para conocerlos. Entonces, tengo que poder inferir los datos de la muestra a la población de alguna de las formas. ¿Cómo será? Pues será como en el tema anterior, teniendo en cuenta dos de los errores que se cometen, los dos únicos errores, mejor dicho, que se comete a la hora de trabajar con una muestra y estar haciendo la inferencia estadística. Al estar realizando la inferencia estadística, intentarán mirar si hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de control y el grupo experimental,
me voy a encontrar con una serie de inconvenientes. Estos inconvenientes son los errores que se pueden cometer por no estar trabajando con el total de la población, sino solo con un subgrupo. Estos inconvenientes se reducen a dos a la hora de la verdad. Uno es el error llamado sesgo y el otro es el error humano. ¿De qué va este sesgo estadístico? El sesgo estadístico lo que me dice es que mi muestra no se parece a la población. Es lo contrario que la homocedasticidad. Yo cuando tenía homocedasticidad podía asegurar que mi muestra, al ser extraída al azar, había conseguido parecerse lo suficiente a la población. O sea, no pedimos que sea exacta, porque eso sería imposible, pero sí que fuesen muy similares la muestra que he extraído y la población, ¿vale? El problema está en, imaginaros, yo he hecho todo lo posible, pero he extraído este subgrupo, esta muestra, y resulta que todos los individuos que he extraído son individuos raros, son individuos extraños. Bueno, ese sería el problema fundamental con el que tengo que contar, con el error de sesgo. Yo he sacado mi muestra de la población y resulta que la muestra son todos los más raros que había por ahí. He tenido la mala suerte de coger a los 4 bichos raros, pues a esos me los he llevado yo todos a la hora de trabajar. ¿Cómo puedo llegar entonces a saber si la diferencia entre el grupo de control y el grupo experimental de la muestra se verá en la población? Pues cuantificando este error de sesgo y juntándoselo, introduciéndoselo a la diferencia de medias. Este error de sesgo se cuantifica por lo que se llama error típico. El error típico nos dice por cuántos puntos se aleja la muestra de la población a la hora de calcular algo en concreto. Hay muchos errores típicos, pero a nosotros el que nos va a interesar en este momento es el error típico de diferencia de medias, porque a fin de cuentas eso es lo que busca la hipótesis nula, ver que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables, entre las medias. Bueno, pues yo tendría que tener en cuenta este error típico de diferencia de medias a la hora de extrapolar la diferencia de un punto que he encontrado entre la muestra y la población. Pero no solo eso, también, aunque con menos importancia, tengo que tener en cuenta lo que conocemos como error humano. Error humano que nos lo da el investigador al principio de un problema, porque él, mejor que él, nadie sabe cuánto me puedo llegar a confundir. Así mi alfa puede ser alfa 0,05 o alfa 0,01, ¿vale? Son los alfas que hay, son los errores que hay, ni más ni menos, ¿vale? No se coge uno o el otro, ¿eh? Lo habitual es que sea el alfa 0,05, pero podría ser también alfa 0,01, y es el error humano que se comete. Así, este alfa 0,05 equivale a que yo me equivoco 5 de cada 100 veces. El alfa 0,01 significa que yo me equivoco 1 de cada 100. Es lo contrario de lo que llamamos nivel de confianza. El nivel de confianza dice que yo confío que voy a acertar el 95% de las veces. O sea, 95 de cada 100 veces yo acertaré. Bueno, pues teniendo en cuenta estos dos errores, yo podré saber si esta diferencia de medias entre el grupo de control y el grupo experimental, que era de un punto, se podía extrapolar a la población. ¿Y cómo hacerlo? Pues en principio el método más habitual es por lo que llamamos estadísticos de contraste. Los estadísticos de contraste son toda una serie de fórmulas que aparecen en el tema 12, bueno, hay algunas que no aparecen en el tema 12, que son muchas más de las que aparecen en el tema 12, pero estas fórmulas que me permiten saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula es lo que conocemos como estadísticos de contraste. Los estadísticos de contraste son cálculos que me permiten
saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Hay tantos que se dividen en dos grandes grupos. El más importante de todos, y los que tenemos que saber perfectamente, son los que conocemos como pruebas paramétricas. Estas pruebas paramétricas son los cálculos más precisos, con más potencia. Ahora os explicaré qué es esto de la potencia estadística, ¿vale? Son los mejores. Pero para realizarlos se ha de cumplir tres características. La primera, que la variable dependiente, la variable efecto, esta que queremos ver que aumenta o disminuye, sea de intervalo, ¿vale? Hay que acordarse que si yo estoy haciendo un contraste de hipótesis, es que estoy intentando ver si hay una relación causa-efecto entre las variables. De hecho, la hipótesis nula dice que no hay relación causa-efecto entre las variables. La hipótesis alternativa dice que sí hay relación causa-efecto entre las variables. De ahí yo siempre voy a tener una variable causa y siempre voy a tener una variable efecto estadístico. Bueno, volvamos a las pruebas paramétricas, ¿vale? Tenían que tener esta característica, la variable dependiente, la variable efecto, la que quiero ver que aumenta o disminuye, tiene que ser de intervalo, siempre. Si no fuese de intervalo, no podría hacer una de estas pruebas paramétricas y tendría que hacer el otro tipo de pruebas, que es menos guay, funciona peor, ¿vale? Aparte de eso, tiene que tener otras dos características. Una de ellas es que la muestra tiene que tener homocedasticidad. Esto que hemos hablado ya hace un segundito, de que significaba que mi muestra se pareciese a la población. Y en tercer lugar, que la variable dependiente fuese de características normales, o sea, que se pareciese a la campana de Gauss, ¿vale? Tuviese forma normal, fuese distribuida normalmente. Si se cumplen todos estos preceptos, yo puedo hacer las pruebas más exactas de todas para comprobar si se cumple la hipótesis nula o no se cumple. O sea, para comprobar que no hay diferencias significativas entre utilizar la técnica de estudio y no utilizarla, entre utilizar el diseño y no utilizarla, entre hacer cierta cosa y no hacerla, entre tener cierta característica y no tenerla, ¿vale? Estas pruebas son la T de Student y la Z, que aparecen en el formulario en el tema 12, y otra fórmula que no tenéis que saber hacer, pero que sí que tendréis que saber desde el punto de vista teórico, que es la llamada ANAVA. A ver, la T de Student o Z se utiliza cuando yo trabajo con una única variable causa y una única variable efecto. Hay una variable causa y una variable efecto, y la variable causa, la variable independiente, solo nos permite extraer dos opciones, es dicotómica. Siempre vamos a trabajar en los problemas del examen con una variable independiente, una variable causa dicotómica, porque vosotros no podéis saber hasta cursos posteriores trabajar con la ANAVA, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar de la ANAVA. Esta ANAVA de lo que trata es lo mismo que la T de Student, pero en este caso, en vez de tener solo una variable independiente, una variable causa, contaremos con más causas, por lo menos dos o más causas. Así acabaremos no solo con dos muestras, una de control y una experimental, sino que tendremos tres o más muestras. Esa es la característica de la ANAVA. Es un poco más compleja, bueno, bastante más compleja que la T de Student, pero el principio va a ser siempre el mismo. A estos resultados de estas pruebas son los resultados que se les llamará empíricos. Los empíricos son los resultados que me da a la hora de realizar las formulitas de la T de Student, de la Z o de la ANAVA. Y estos empíricos me permitirán conocer si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo? Comparándolo con el ideal, con el valor máximo ideal que debería de tener un empírico para que se cumpliese la hipótesis nula. A esos valores se les llamará teóricos, críticos o ideales.
Estos valores teóricos, críticos e ideales también se sacan del formulario, pero a diferencia de lo que tenemos visto hasta ahora, no se ven en esta parte de aquí, no se ven en las fórmulas. Estas fórmulas serían los empíricos, sino que tendría que bajarme a las tablas y a partir de estas tablas sacar el valor ideal, el valor crítico, teórico e ideal. ¿Vale? Una cosa curiosa que tenéis que saber es que en estos valores, en estas fórmulas que nos permiten sacar el valor empírico, yo lo que estoy haciendo es poner en relación la diferencia de medias. ¿Os acordáis de lo que dijimos que era el contraste de hipótesis? Yo en el contraste de hipótesis tenía dos muestras, una de control y una experimental, ¿no? Yo dividía mi muestra en dos, una era la muestra de control y otra era la muestra experimental, y miraba si había diferencias entre la muestra de control y la muestra experimental, ¿no? Estaba comparando si hay diferencias entre la muestra de control y la muestra experimental. Hasta aquí, repito para ver si se nos queda, pero bueno, en principio no tendría que haber problemas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A una media restarle la otra, ¿vale? Estoy mirando la diferencia de medias de un grupo con el otro. Pues mirar lo que me dice estas fórmulas, la T de Student y la Z. Tanto la T de Student como la Z lo que hacen es mirar las diferencias de medias. Una sería la media del grupo de control y otra sería la media del grupo experimental, y todo ello dividido entre un gran denominador. Este denominador, mirad qué curioso, este símbolo, el O, es el símbolo del error típico de diferencia de medias. ¿Os acordáis que yo os dije que yo estaba trabajando con dos tipos de errores? Uno de ellos era el error de sesgo, que significaba que mi muestra no se parecía a mi población, que no había homocedasticidad. Este error de sesgo se debería de cuantificar, y la forma de cuantificarlo era por lo que conocíamos como error típico, y en este caso de diferencia de medias, porque yo quiero ver cuál es la cantidad de error que se comete a la hora de calcular la diferencia entre las medias de control y la media experimental, y ver cuánto se aleja esta diferencia de lo que sería en la población. Y este error típico se representa con el símbolo del error típico y el símbolo de las diferencias de medias en pequeñito y por debajo. O sea que lo que estoy haciendo en el fondo, con estas fórmulas, estos empíricos, es mirar si hay diferencias entre las medias y ponerlo en relación con el error que se comete porque mi muestra no se parezca a la población. Después, este valor empírico lo tendré que comparar con el valor teórico, crítico, ideal, que es el valor máximo ideal que debería de tener el valor empírico para que se cumpliese. Así, el valor teórico tiene que ser mayor que el valor empírico. Siempre tiene que haber un valor más grande en el valor teórico que el valor empírico. Bueno, de este valor teórico lo tendría que sacar de las tablas del formulario. Y si yo, vamos sobre todo al de la T de Student, que es el más habitual. Yo me vengo a... Este es el chi cuadrado, no es la T de Student. Este sí que es el de la T de Student. Yo me vengo a la tabla de la T de Student y de aquí sacaré el valor ideal. Y mirad lo que aparece aquí. Aquí está el alfa. El alfa era el nivel de significación, el error que llamábamos error humano. Y dos colas. ¿Os acordáis cuando hablaba de si un estudio era unilateral o bilateral? Decía que un estudio era unilateral cuando el investigador estaba siendo algo parcial, cuando el investigador solo estaba atento a una de las dos direcciones. Sin embargo, un estudio es bilateral cuando estoy atento a todas las opciones posibles. ¿Vale? Estoy atento a un lado y al otro. Estoy atento a que pueda ganar el grupo de control o que pueda ganar el grupo experimental. Y al ser imparcial,
es mucho mejor para un estudio científico. O sea que yo en este cálculo, a la hora de sacar el valor teórico crítico ideal, que serán los resultados que aparezcan en esta cuadradito, esta parte interna que hay tantos numeritos, tengo primero que conocer el alfa, que me lo da el investigador, y si mi estudio es unilateral o bilateral, buscaré el alfa en una cola o dos colas, en unilateral o bilateral, y lo pondré en relación con los grados de libertad. Estos grados de libertad son muy fáciles de calcular. Eso se verán en la primera columna. Los grados de libertad dependen del tamaño de la muestra. Así, los grados de libertad más habituales son n más n menos 2. En la TDStudent, los grados de libertad se hacen mirando el tamaño de la muestra de control, el tamaño de la muestra experimental, sumándolos y restándole 2, uno por cada una de estas muestras. Así, ese resultado lo tendré que buscar en la primera columna. Si yo tengo dos muestras de 4 personas, sería 4 más 4, 8, menos 2, 6. Tendría que venir aquí donde está el 6 para poder hacer la triangulación, trazar una línea horizontal que cortaría a la línea vertical del alfa que hemos buscado al principio de todo, y así lo obtendríamos. Es bastante sencillo, ese sería el valor teórico o ideal. Pero claro está, no sé si os acordáis que os dije que el empírico, el valor empírico, no era el único método de contraste de hipótesis. Había otros dos métodos de contraste de hipótesis. Uno era por medio de lo que conocíamos como probabilidad asociada al estadístico de contraste. Esta probabilidad que muchas veces nos la daban, siempre la probabilidad nos las tienen que dar, ¿vale? La escribían como sig, nos la daban como sig, ya calculaba la sig o significación de la diferencia de medias o la probabilidad de la diferencia de medias, ¿vale? O de la TDStudent o el estadístico de contraste también le pueden llamar la probabilidad del estadístico de contraste o la significación o sig del estadístico de contraste T, del Z, de lo que sea. Esto es la probabilidad que tengo de acertar aceptando la hipótesis nula, o sea, de acertar mientras acepto la hipótesis nula. Y esta probabilidad de acertar mientras acepto la hipótesis nula, o sea, de decir que la hipótesis nula es verdadera, o sea, que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables, y tener razón, ¿vale? Que es lo que mola. Pues esa probabilidad o sig la tendré que comparar con lo contrario, la probabilidad de meter la pata. Y esa probabilidad de meter la pata era lo que conocíamos como alfa. Estos datos nos lo tendría que dar el investigador. La probabilidad o sig nos la darán y el alfa nos la dan al principio del enunciado. Entonces, como la probabilidad o sig es la probabilidad de acertar aceptando la hipótesis nula, tendría que ser mayor que el alfa. Y el último de los métodos para el contraste de hipótesis es por medio del intervalo de confianza. Por medio del intervalo de confianza, exactamente del de diferencia de medias, donde se cumpliría la hipótesis nula si entre el límite superior de esta diferencia de medias y el límite inferior de esta diferencia de medias se encontrase el cero patatero. Si encontramos el cero patatero entre el límite superior y el límite inferior, eso significará que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Y os preguntaréis, vale, y si hay estas dos formas de calcular, de saber si se cumple la hipótesis nula o no, ¿por qué voy a tener que calcular el empírico, o sea, la fórmula de la TDStudent, e irme a la tabla y mirar el valor del de la tabla? Porque estos dos métodos inducen a error. Inducen a error porque si mi estudio no es bilateral, o tengo que modificarlos, que eso es lo que haría en el caso de la probabilidad o sig, o podrían salir mal. Solo funcionan si mi estudio es bilateral. Si es unilateral, van de culo, quiero decir, ¿vale? Primero, ¿cómo podría
si yo tengo un estudio unilateral, podría llegar a utilizar la probabilidad asociada OSIG, pero lo que tendría que hacer es dividirla entre dos, porque esta probabilidad asociada OSIG es la probabilidad que hay de acertar, aceptando la hipótesis nula, en un estudio bilateral, o sea, la probabilidad por arriba y la probabilidad por abajo, en ambas direcciones. Por eso la debería de dividir entre dos, ¿vale? Y así sí que me serviría para un estudio unilateral, aunque en el intervalo de confianza no hay nada que hacer. A veces cuela y sí que se continuaría cumpliendo la hipótesis nula, aunque la mayoría de las veces no pasa. Bueno, la mayor parte de las veces me toca calcular los empíricos, mirar los teóricos y hacerlo todo por mi cuenta. Pero hay otras ocasiones en que son muy buena gente y me dan ya casi todo hecho. Solo me queda por explicar, antes de empezar a ver un examen, un par de cositas del tema 12. Una de ellas es lo que conocemos como los errores, ¿vale? Error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es el peor de los errores que se puede llegar a cometer. Es de lo peor que le puede pasar a un investigador. Significa que rechazo la hipótesis nula cuando es cierta. Si yo estuviese en un juicio, es el peor de los errores que podría cometer un juez. Es rechazar la inocencia de alguien, decir que alguien es culpable y en el fondo es inocente. Este ejemplo no es mío, todos los ejemplos que suelto en clase son míos, pero este tengo que admitir que se lo robé a Arturo Galán, ¿vale? Lo tomé prestado de Arturo Galán porque me pareció muy buen ejemplo, ¿vale? A ver, significará que el error tipo 1 significa que yo en principio me he obcecado y he dicho, se cumple la hipótesis nula, rechazo la hipótesis nula, esto es mentira, no puede ser, y va y resulta que sí es, ¿vale? Eso sería el peor de los errores que puede haber. Y es tan grave, ya sabemos que el error humano se le denominaba alfa, pues es tan grave que a todo el error tipo 1 se le llama alfa a secas. Mira, tú te quedas con el alfa, con el nombre, porque eres tan raro, tan chungo, que te lo quedas tú todo, ¿vale? Y cuando me hablan del error tipo 1 me están hablando del alfa o de la significación, ¿vale? O sea, me estarán refiriendo a 0,05 o 0,01. En el fondo, aparte de este error tipo 1, hay otro error que es menos grave, que es el error tipo 2. Eso no quiere decir que no sea grave, pero hombre, no es tan grave. Y este error tipo 2 coincide con el error tipo 1, porque yo tengo las mismas posibilidades de meter la pata de una forma que de la otra. Este error tipo 2 es menos grave porque es aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Esto es grave, pero es menos grave. Sería como aceptar la inocencia de alguien, dejar en libertad a un culpable. Eso es malo, pero es menos malo, ¿vale? Y como es menos malo, se le denominó beta, ¿vale? Para que estuviesen relacionado con el error tipo 1. Pero es menos problemático, es menos chungo. Por eso se le ha denominado beta. El alfa es el error tipo 1 y el beta el error tipo 2, pero los dos serían 0,05 o 0,01 en los dos. ¿Qué pasa? Que si yo me equivoco también puede pasar lo contrario, que acierte. Las probabilidades de acertar que tengo se le llama potencia estadística. La potencia estadística es la probabilidad que tengo de acertar, de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa y aceptarla cuando es verdadera, o sea, es acertar, ¿vale? Normalmente se le suele asociar más a lo contrario del error tipo 1, o sea, rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, ¿vale? Pero bueno, también podría aparecer como lo contrario el error tipo 2. Y eso es la potencia estadística, es acertar. Bueno, ya veis que esto es solo de teoría, pero lo preguntan bastante.
Después, la otra cosita que queda por estudiar de este tema 12 es lo que conocemos el efecto estadístico. El efecto estadístico lo que nos dice es la relevancia práctica, y esta de hecho es la palabra clave. Tenemos que buscar donde aparezca la palabra relevancia práctica o relevancia. A ver, cuando yo hablo de relevancia práctica, tiene más importancia de la que nos imaginemos. Pensar, yo hasta ahora he mirado si se cumple o se rechaza la hipótesis nula. Yo veo que, que se rechaza la hipótesis nula, que sí que hay diferencias estadísticamente significativas entre dar una educación individualizada y no darla. Pero la diferencia entre darla y no darla es de medio punto o de media décima por encima. ¿Merece la pena hacer una inversión y gastar miles de millones en eso, en esta técnica, si realmente la diferencia entre usarla y no es solo de medio punto, y con ese mismo dinero puedo utilizar otras técnicas mejores y que más se adapten? Pues entonces, si la respuesta es no merece la pena, pues eso me lo diría la relevancia práctica, me diría: vale, hemos rechazado la hipótesis nula, sí que hay diferencias significativas, es mejor dar una educación individualizada, pero las diferencias son tan pequeñitas que no son relevantes, no merecen la pena ser tenidas en cuenta. Bueno, pues eso es lo que nos dice la relevancia práctica o efecto. Este efecto se representa con una D y es la última fórmula del formulario. Yo puedo entender que un efecto hay que calcularlo también. Está muy bien saber si a ojo de buen cubero te parece relevante o no, pero también hay que calcularlo. Así, el efecto puede ser o nos puede dar diferentes valores. Si el efecto que me da es más pequeñito de 0,2, es que el efecto es pequeño. Imaginaros, yo he rechazado la hipótesis nula, hay diferencias significativas entre las variables, pero el efecto es de 0,2 o menos. Significa que aunque sí que ha habido diferencias, estas diferencias son insignificantes y no merece la pena ser tenidas en cuenta. Si por el contrario yo he rechazado la hipótesis nula y el efecto que me da es de 0,5, más o menos, bueno, exactamente sería entre 0,2 y 0,8, se considera normal. Se consideraría una relevancia normal y sería a discreción del investigador si quiere o no quiere aplicarlo. Y en tercer y último lugar sería encontrar un efecto estadístico, una relevancia práctica mayor de 0,8. Eso sería una relevancia práctica muy grande. Es que está claro que tendríamos que hacer el cambio educativo. Pues todo esto se produce que si se rechaza la hipótesis nula. Si se acepta la hipótesis nula, en el fondo yo también tendré que hacer esto si se rechaza, yo aquí, ¿qué tendría que hacer? Si tengo un efecto pequeñito, no merece la pena. ¿Vale? Si yo tengo un efecto mediano, es a discreción del investigador si aplicarlo o no aplicarlo. Y si tengo uno grande, es que debo aplicarlo porque funciona muy bien, ¿vale? Que va de puta madre, por así decirlo, ¿vale? Bueno, entonces, eso es si rechazo la hipótesis nula, pero entonces, como el efecto me dice la relevancia práctica de las diferencias, no debería de estudiarlo si se cumple la hipótesis nula, que en teoría dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Pues curiosamente sí que debería de calcularlo. Sí que debería de calcularlo porque si el efecto estadístico que me da es de 0,2 o menos, significa que todo va bien. Significa que estamos haciéndolo bien, porque yo he dicho que no hay diferencias entre las variables y a la vez digo que su relevancia práctica es insignificante, entonces todo va bien. Pero ¿qué pasaría si yo tengo las otras dos situaciones? Que tengo un efecto normal de 0,5, entre 0,2 y 0,8,
o que tengo un efecto grande, superior a 0,8. En cualquiera de las dos opciones estaría fastidiado, porque no puedo decir que no hay diferencias significativas entre las variables y después decir en ambos casos que sí que las hay, aunque sea normal que sí que hay relevancia práctica. Eso significa que la he cagado en algún aspecto, que he cometido algún error en algún aspecto y por lo tanto debería replicar el muestreo, volver a hacer todos los procesos que he hecho hasta ahora porque ha habido un error. Bueno, eso es lo que se haría con el efecto estadístico. Ahora que ya hemos visto esto, vamos a cerrar esto y vamos a coger un examen de años anteriores. Este es el examen de 2014, septiembre original. Y vamos a ver las preguntas que tienen que ver con este tema, con el tema 12. Vamos a ver, vamos a leer y vamos a sacar lo fundamental. Un investigador quiere comprobar si los estudiantes de bachillerato internacional obtienen distinto rendimiento global en selectividad respecto a los estudiantes que cursan bachillerato estándar. Para ello ha seleccionado dos grupos de estudiantes según el bachillerato que están cursando, recogiendo finalmente la nota obtenida o la nota media obtenida en la prueba de selectividad a una escala de 0 a 12. Los resultados del contraste estadístico son los siguientes para un alfa de 0,01. Vamos a ver. Vamos a ver primero lo que quiere el investigador, que sería la hipótesis del investigador. Quiere comprobar si los estudiantes de bachillerato internacional obtienen distinto rendimiento global en selectividad respecto a los que cursan bachillerato estándar. Habla de distinto, de diferente. Como nos habla de diferente, yo tengo que entender que estamos trabajando con un estudio bilateral, porque no me está diciendo que las diferencias vayan a ir a favor de un grupo o de otro. El investigador se está manteniendo imparcial, no parte su estudio de pensar que hay un grupo que va mejor que otro. Para ello, ha seleccionado dos grupos de estudiantes según el bachillerato que está cursando, o sea que he dividido la muestra en dos grupos, una de control y otra de experimental. Grupo de control sería el bachillerato estándar, grupo experimental sería el bachillerato internacional. ¿Por qué lo sé? Porque a la hora de ponernos la tabla, el bachillerato estándar está en primer lugar y el bachillerato internacional en segundo. Para ello ha seleccionado dos grupos de estudiantes según el bachillerato que están cursando, recogiendo finalmente la nota media obtenida de la prueba de selectividad a una escala de 0 a 12. A ver, nos hablan de una prueba, ¿vale? Cuando hablamos de prueba o escala de un número a otro, sabemos que estamos trabajando con una variable de intervalo. Esta nota es la variable efecto, es lo que yo quiero ver que aumenta o disminuye, mientras que la variable independiente, la variable causa, es lo que conocemos como tipo de bachillerato. Así, la variable efecto es una variable dependiente, mientras que la variable causa es una variable de nivel de medida nominal, tiene dos opciones, es dicotómica. Se cumple ya una de las características de las pruebas paramétricas, que el nivel de medida sea de intervalo. A ver, entonces, aquí tendríamos el tamaño de los grupos, el tamaño de la muestra, la media, la desviación típica y el error típico de media. También nos dan la prueba de normalidad con Logaritmo-Smirnov para saber la segunda de las características que debe tener para hacer una prueba paramétrica, la prueba F de la Venn de igualdad de varianzas para mirar la homocedasticidad y la tercera de las características de las pruebas paramétricas, y por último se preguntan cuál será la t-de-student, nos dan los grados de libertad, tenemos una significación bilateral de 0,000, una diferencia de medias de menos 1,3, o sea, han cogido la media de la muestra de control y le han restado la media de la muestra experimental y da menos 1,3. El error típico de la diferencia, que si os acordáis, y yo venía al formulario, a la fórmula del tema 12, el error típico de la diferencia de medias era exactamente lo que aparecía del denominador de la t-de-student y de la z, los errores típicos de la diferencia de medias, que en el tema 11 los utilizábamos para conseguir lo que llamábamos intervalo de confianza de diferencia. Bueno, vamos a empezar a trabajar.
El nivel de medida de la variable dependiente, o sea, la variable nota, hemos dicho que es del nivel de medida de intervalo, que eso me significaba que podía utilizar un estudio normal y corriente. ¿Se cumple el supuesto de normalidad de la distribución? Pues recordar, tendría que venirme a la prueba de Kolmogorov-Smirnov y comparar la probabilidad con el alfa, porque estamos con el segundo de los métodos de contraste de hipótesis, la significación o probabilidad, que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, en este caso la hipótesis nula de normalidad, la tengo que comparar con el alfa, que es la probabilidad de fallar y rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Y aquí vemos que la probabilidad para el grupo de control y el grupo experimental es de 0,000. El alfa era de 0,05. Es mayor el alfa que la probabilidad. Por eso hay normalidad en mi variable dependiente. Lo mismo va a pasar en la homocedasticidad que se hacía por la f de la Venn de Fisher o Shenekov. Yo tendré que trabajar con la sig o probabilidad asociada a el estadístico de contraste, en este caso la probabilidad de aceptar la homocedasticidad, que es de 0,000, lo comparo con el alfa, que es de 0,05, y veo que el alfa, la probabilidad de fallar y rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad es mayor que de aceptarla, entonces tampoco habrá homocedasticidad. Me dice aquí, ¿se cumple el supuesto de normalidad de la distribución? Pues claramente no. La 18 dice, ¿se cumple el supuesto de homocedasticidad de varianzas? No. En principio, yo no podría hacer la T de Student, ¿vale? Yo no podría calcularla porque no tiene sentido, no cumpliría 2 de los 3 preceptos para hacer una prueba paramétrica, pero bueno, aquí me lo piden y yo lo hago. El contraste de medias habíamos dicho que era bilateral. Y ahora me dice, con los datos aportados, el valor empírico, ¿cuál será? El valor empírico es el valor de la fórmula del formulario, esta de aquí, que decíamos que se hace con la diferencia de medias, al que le dividiré entre el error típico de la diferencia de medias. Si os fijáis, esta diferencia de medias está entre una especie de paréntesis recto. Este paréntesis recto significa que no tengo que trabajar con valores en negativo, que si un valor me da negativo, tengo que olvidarme de él y ponerlo en positivo. Entonces, en el fondo me dan todos los datos, me dan la diferencia de medias, que es de menos 1,37, quitaré el negativo y la diferencia de medias me dará 1,37, y el error típico de la diferencia de medias, que es 2,096. Así, para poder calcular la T de Student, simplemente tendré que coger a la media del grupo de control, le resto la media del grupo experimental, cosa que ya han calculado ellos, y daba 1,37, porque hemos visto que no tenía que tener en cuenta los valores negativos, que tenía que deshacerme de los valores negativos, ¿vale? Y todo ello iría dividido entre lo que conocemos como el error típico de la diferencia de medias, que es cuánto se aleja la muestra de la población a la hora de calcular la diferencia de medias. Bueno, no ha quedado muy potable este símbolo de media, pero creerme que aparece. Entonces, este valor también me lo daba. Si yo me vengo al examen, veo que el error típico de diferencia de medias me lo han calculado y da 0,2. Entonces, solo tendré que dividir 1,37 entre 0,2. Abro calculadora y hago 1,37 entre 0,2 me dará 6,85. Ese sería mi valor empírico. Hay un truquito que me permitiría no tener que ir a la tabla del formulario, ¿vale? El truquito que me permitiría 6,8, el truquito que me permitiría no ir a la tabla del formulario para comparar este valor empírico, que es lo que tengo aquí, con el valor teórico, es que siempre que yo tenga un empírico que es más grande de 3, siempre se rechaza la hipótesis nula. Si el valor empírico es más pequeñito de 1, o sea 0, algo, se acepta la hipótesis nula. Si yo me fijo aquí es 6,8.
Eso me indica que es menor de, es mayor de 3 y se rechazará la hipótesis nula. De todas maneras, la pregunta 20 será claramente la A 6,53, que es el que más se acerca. La pregunta 21 tiene que ver con el tema 11 que ya hemos visto, pero podría contestar ya la pregunta 22, que va a ser que rechazo la hipótesis nula, la respuesta C. ¿Por qué? Porque hemos visto que el valor empírico es de 6,53 y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Pero de todas maneras vamos a buscar el valor teórico crítico ideal. Para ello me voy a la tabla de la T. Me vengo a la tabla de la T y busco donde pone bilateral mi alfa, 0,05. Me vendría esta columna y tendría que ir bajando. Tendría que ir bajando hasta buscar los grados de libertad. Ellos me daban ya los grados de libertad. Me decían que los grados de libertad eran 402. Simplemente tendría que irme a el tamaño de la muestra, ¿vale? Y mirar la muestra del bachillerato estándar es 295, la del bachillerato internacional es 160, pues si lo sumo 295 más 160 y menos 2 dará cerca de 402. Bueno, exactamente vamos a hacerlo para que quedar más tranquilo. Ellos lo hacen por una fórmula que es un poco larga y un poco coñazo. Yo os lo hago resumido. El resultado que os va a dar va a ser demasiado parecido. Si hago 295 más 160 y le resto 2, me quedaría 453. Ese sería mi verdadero grados de libertad. Pero ellos trabajan con unos grados de libertad de 402 por unos motivos que este año no tendréis que saber. Así yo me vendría, como hemos visto, donde es bilateral, tengo bilateral alfa 0,05 y voy bajando hasta encontrar el 402 o el valor que más se acerque en esta primera columna. Realmente el valor que más se acerca al 402 en esta primera columna es el 120, de ahí me iría a la columna que he señalado antes porque era el alfa bilateral de 0,05 y me da 1,98. Entonces el valor empírico que habíamos dicho, que se me abre una cosa que no quiere, quitemos de aquí. El valor empírico que da 6, algo, lo comparo con el valor teórico que es 1,9 y veo que el valor empírico de las diferencias es mayor que el valor teórico crítico o ideal máximo a partir del cual se rechazaría la hipótesis nula, el valor máximo que debería de tener el estadístico para que se cumpliese la hipótesis nula, 1,9. Claramente el otro valor es mucho mayor. Eso me significa que se rechaza la hipótesis nula, igual que os había comentado con el truquito este de más 3. La respuesta correcta, por tanto, será la C. Después me dice, según la decisión estadística tomada, no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Mentira, sí que hemos encontrado diferencias y bastante grandes, ¿no? Porque se ha rechazado por muchísimo la hipótesis nula. Entonces la respuesta está entre la B y la C. Vamos a ver cuál es la más correcta. Sí, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las medias aritméticas de rendimiento en selectividad en función del tipo de bachillerato cursado. Esta es verdad. Vamos a ver la siguiente. La siguiente dice exactamente lo mismo, pero termina con la coletilla. A favor de los estudiantes que cursan bachillerato estándar. Error. Realmente el que ha ganado es el bachillerato internacional, es el que tiene la media más alta. Por lo tanto, la C es mentira, porque las diferencias están a favor del bachillerato internacional. Puede decirse que el bachillerato con media más alta es más eficaz para todos los alumnos de población a un nivel de error fijado. Pues en principio sí, porque hemos rechazado la hipótesis nula y eso significa que uno de los bachilleratos es mejor que el otro. Y dicha diferencia se puede generalizar a toda la población
con la probabilidad de cometer el error tipo 1 que hemos dicho. Ahora solo nos quedaría mirar la relevancia práctica de esta diferencia, que sería el tamaño del efecto. Nos indica si merece la pena hacer todos los cambios que nos habla la hipótesis nula o no. Para ello tendría que hacer los cálculos y con paciencia, y estos datitos de aquí, ir haciendo, porque la fórmula nunca nos la dan hecha, la del efecto, esta siempre hay que calcularla nosotras. Entonces yo pondré en blanco esta hoja, tengo aquí los datos que sé que voy a necesitar, también tengo la fórmula del efecto que está como siempre, como todo, mejor dicho, en el formulator. Esta fórmula que está en el formulario es la última de las fórmulas, es esta de aquí, ¿vale? Y realmente lo que tengo que hacer es juntar los valores que hay, ¿vale? Quito esto de aquí, lo corto y lo pego, lo pongo aquí, lo vuelvo a cortar y pegar para que aparezca solo la parte que me interesa y lo pongo justo aquí. Esta sí que sería la fórmula, ¿vale? Un segundillo. Y ya realmente tengo todos los datos, vale, no tengo la varianza, pero tengo las desviaciones típicas y puedo ponerlas al cuadrado, entonces los datos los tengo, sería una media menos la otra, bueno, yo ya sé que es 1,3, ¿vale? Exactamente negativo, menos 1,3, aunque en este caso, como en el AT de Student, no me importaría el valor negativo. Todo ello bajo una gran raíz, que sería n, número de sujetos, 295, multiplicado por la varianza. Yo no tengo la varianza, pero sé que la desviación típica es 2,5 redondeando, y si pongo esto al cuadrado tendré el mismo valor que si tuviese la varianza. Continúo la línea de raíz y pondré más, porque esto se haría primero en un paréntesis. Esto se haría primero en un paréntesis y empezaría n2, que son 160, por la otra varianza. Realmente nos pasa como antes, no tengo la varianza, tengo la desviación típica, que es 1,91 redondeando. Entonces 1,91 al cuadrado, todo ello dividido entre n más n, o sea 295 más 160. Bueno, aquí ya lo tenemos todo. La parte de arriba ya está hecha, porque sabemos que la diferencia de medias daba menos 1,3. Pues tendría que dedicarme a la parte de abajo. Tengo la parte de abajo que realizar el primero de los paréntesis. Para hacer el primero de los paréntesis, cojo la calculadora y me vendría aquí. Y empezaría. Primero pongo el 2,5 al cuadrado. Y al resultado que me da, directamente lo multiplico por 295. Y eso me da un valor muy grande. 1000, voy a ponerlo aquí encima mío, que pondríamos aquí 1843. 1843, que le tendré que sumar a el otro paréntesis. El otro paréntesis que es también bastante grandote lo que va a dar. 1,91 que yo pondré al cuadrado y que multiplico por 160. Si quiere escribir, mejor. Y eso también me da un número bastante hermoso, que será 583,69. 584, vamos a poner redondeando, ¿vale? Todo ello dividido entre una muestra menos la otra, entre 295, no menos, más 160, que hemos dicho que es 250, esperar que lo he puesto mal, 160, 255, a ver, 400, que digo 200, 455. Bueno, realmente ya tengo bastante hecho. Tengo la parte de arriba terminada y la parte de abajo solo me queda un paso, sería 1,3 dividido entre, y puedo hacer perfectamente 1000
843 más 584, el resultado dividirlo entre 455 y el resultado que me dé, este 4,23, hacerle la raíz cuadrada, que da 2,05. Este sería el valor de mi efecto estadístico. Es un efecto mocotudo, que dirían, un efecto muy grande. Entonces yo me vendría aquí y vería que, a ver, es un efecto muy relevante. La respuesta es la C, porque siempre que sea mayor de... Uy, no, eso era... La he liado. He cogido y he hecho la parte de abajo. Se me olvidó hacer la parte de arriba, me parecía demasiado grande. El 1,3 lo dividiré ahora sí entre el 2 0,05, ahora sí, eso sí que ya decía yo, este efecto, vaya animalada de efecto que nos ha dado. Bueno, se podría hacer de todas maneras. Sería 1,3, ahora sí, entre 2,05 me da 0,63. Es un efecto normal. Ay, amigos, esto ya me parece más lógico. El efecto es normal. Tenemos una moderada relevancia práctica de las diferencias, o sea que estaría a discreción del investigador si aplicar el bachillerato generalizado de internacional o no. Bueno, pues esto es en el fondo lo que hay que hacer con un examen de estadística. Ya hemos visto el tema 12 y solo nos queda un poco de paciencia para trabajar y repetir. Nada más y nada menos, y el próximo día más y mejor. ¡Hasta luego!